Muchas gracias. Que el Señor os bendiga. Aleluya. Arrancamos ya, Oscar. Bueno, saludamos a todos los hermanos. Que el Señor os bendiga. Aleluya. También los que nos siguen desde su casa, cualquier lugar, que el Señor los bendiga. Amén. Bueno, todos tenéis manual. Si alguien no tiene manual, se le da. Abigail, ayúdame. A Adriana, porque eres tú, ¿no? Entre la mascarilla ya nos vamos conociendo, ¿no? ¿Y cuántos con la mascarilla saben cuando uno se está riendo? ¿Tú te das cuenta o qué? ¿Sí? Bueno, todos tenéis el manual. ¿Eh? ¿Cuántos lo han mirado algo en su casa? ¿Ah? ¿Cuántos han hecho algo? Bueno, iremos desgranándolo y leyendo y demás. Entonces, hay una cosa, esto es importante. Mira, yo recuerdo cuando dimos el estudio del Apocalipsis en la iglesia, estuvimos 2 años y medio. Entonces, prisa no tenemos. La idea sería que podamos participar todos de manera activa, que podamos aprender y que podamos desarrollarlo en mayor profundidad. Mirad, este es el manual que normalmente damos para las personas que recién vienen a la iglesia. Es un manual básico, luego intentaremos sacarle un poquito más de profundidad, si bien es cierto que yo no tengo el don de maestro, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Vamos a intentar por lo menos aprender juntos. Vamos a la primera, sobre todo es importante también esto, ponle tu nombre porque muchas veces los manuales luego ruedan por la iglesia y no sabemos de quién son, entonces ponle el nombre para saber de quién es, ¿vale? Dice la palabra así, empezamos al principio de todo, donde tú tienes que poner el nombre, dice, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es un pasaje que está en Deuteronomio, en el capítulo 30, del 15 al 19. Dice, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, prolongará tus días. Fíjate la promesa que te da el Señor, ¿no? Ese pasaje de Deuteronomio es como que pone a la persona, ya no hablo del creyente, pone a una persona delante de una encrucijada. Hay 2 caminos y tú tienes que escoger. Y le está diciendo, escoge bien, escoge para vida, escoge de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, y no solo es para ti, sino para tu descendencia que viene detrás. Entonces, soy de los que cree, escúchame, que algunas decisiones que tomamos en la vida, piensa en cualquier decisión trascendente, ¿ha traído consecuencias o no? Dice que no. Es que tú eres muy pequeño. Pero algunas decisiones que tomamos, ¿verdad que han traído consecuencias? ¿O no? Y algunas seguramente no hayan tenido importancia, pero otras sí. Y decisiones que hemos tomado en el pasado nos han traído a veces hasta aquí, hasta este punto, ¿no? Como si hubiera 2 caminos. Bien, la decisión que tomamos un día de decirle sí a Jesucristo nos metió en una ruta. Una ruta que tú nunca sabes hasta dónde te puede llegar. El primer día que vinimos a la iglesia, ninguno de nosotros sabíamos hasta dónde te iba a llegar. Sin embargo, Dios, que tiene todas las cosas escritas y controladas, es como que el Espíritu Santo te fue dirigiendo tus pasos hasta aquí. Y dice, fíjate, un discípulo es la persona nacida de nuevo, que creada en Cristo Jesús y movida por su amor vive para Dios, amando a Dios, buscando de Dios, caminando con Dios. Un acróstico, ¿no? De la ABC. Pero dice un discípulo. ¿Alguien aquí me puede decir que es un discípulo? ¿O sabéis lo que es un discípulo? ¿Alguien lo sabe? Un
latina. Discípulo es enseñar. Dice, entonces, discípulo etimológicamente vendría a significar alguien que sigue las enseñanzas o alguien que está siendo enseñado. ¿Me escuchas? Viene de la palabra latina discere, que es aprender. Entonces, estamos aquí para aprender y estamos en los caminos del Señor aprendiendo todos los días. Yo me acuerdo cuando conocí a un pastor muy experimentado, Dan Smith, que siempre él cuando te saludaba te decía, estamos aprendiendo. Entonces, un discípulo es alguien que está aprendiendo y nunca deja de aprender. Mira, sobre todo, bueno, en todas las carreras, ¿no? Pero en derecho igual, porque las leyes cambian y se actualizan y se interpretan y se reinterpretan y hay escuelas de pensamiento y cosas que significan una cosa, dentro de 30 años la misma palabra significa otra. Y entonces tú tienes que estar continuamente reciclándote. Mi padre tiene 81 años y es médico. La última vez que habló con mi hermano mayor, que tenía que ir a Londres, le dijo, tráeme 4 libros. La literatura médica, la mayoría está en inglés. Entonces le pidió, tráeme 4 libros para seguir estudiando. Entonces tiene 81 años, no sé cuántas operaciones a sus espaldas, sigue trabajando y sigue aprendiendo. Entonces la vida del discípulo de Cristo es esa. O sea, nosotros vamos aprendiendo continuamente de Él porque es una fuente inagotable de sabiduría. Dios te enseña continuamente, cada día, a través de detalles pequeños y de cosas más grandes, cuál es su voluntad y su camino. Te muestra cuál es su amor, su carácter, su manera de hablar, su respuesta. Recuerdo que me convertí en una iglesia y el pastor hablaba en aquella época, te hablo hace 30, 35 años, y yo recuerdo cuando estudiaba en el bachillerato, había un personaje en la historia de América Latina que era muy importante, es muy importante. Entonces, en aquella época recuerdo que hablaban mucho de Simón Bolívar. Algunos países lo llevaron al extremo. Y entonces el pastor nos decía a todos los jóvenes que estudiábamos, y allí era Simón Bolívar y Simón Bolívar y Simón Bolívar. Y él decía, si yo viniera aquí a hablar todos los días de Simón Bolívar, llegaría un día que me quedaría sin ideas, me echaríais de aquí, os agotaría. Pero yo vengo todos los días aquí a hablar de Jesucristo y cada día viene más gente. Y más gente se enamora de Él. ¿Por qué? Porque aprendemos continuamente de Cristo, de su enseñanza, de su carácter, de cómo es Él, de las cosas que hace. Hay que dejarse sorprender por Él, ¿verdad? Hace muchos años vino un chico nuevo a la iglesia, a esta iglesia, y formó una empresa. Entonces él era calderero industrial, soldador especial, soldaba con materiales muy nuevos y una soldadura de precisión. Tenía que interpretar los planos de ingeniería, hacer montajes, y entonces las máquinas que tenían que montar eran muy caras y la soldadura tenía que ser perfecta. Si en la soldadura había algún error o había algún poro o había alguna pérdida de aire y de presión, la máquina aquella tan cara se paraba. Entonces ellos tenían que interpretar los planos de los ingenieros y tirar las líneas y ejecutar la obra. Y un buen día, una de esas máquinas tan caras que trajeron desde Italia, la trajeron por el transporte y la fueron armando a piezas. Yo recuerdo que venían desde allí, desde la fábrica, a montarla, dejarlo todo perfecto. Y cuando empezaron a trabajar, la terminaron de montar y entonces vino el tiempo de prueba. Y la arrancaron y la máquina no iba por ningún sitio, no iba por aquí, no iba por allá. Él llevaba algún tiempo viniendo a la iglesia, ya conocía del Señor, se había entregado a Él, este hermano,
y estaban allí trabajando con los ingenieros, ¿y qué le pasa a esta máquina? ¿Y qué le pasa a esta otra? Y entonces, como había tanta dinero en juego, se quedaba de madrugada los ingenieros también para hacer funcionar la máquina y no iba. Y a veces eran las 2, las 3, las 4 de la mañana, terminaban, se iban a dormir, los ingenieros iban al hotel, venían al día siguiente a las 8 de la mañana, vuelve a empezar, y así probando. Hasta que un día él cuenta que estaban allí trabajando ya todos agotados, no daban con el fallo que tenía la máquina y pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Y esto y lo otro. Y escucha una voz interior que le dice, pierde por el vacío. La máquina pierde por el vacío. Entonces se quedó así y él estaba muy nuevo en los caminos del Señor y dice, pero era una voz tan intensa, tan fuerte que yo estaba seguro de lo que estaba escuchando en mi interior. Y fue al ingeniero y él le dijo, oye, se animó y le dijo, ¿no será que esto pierde por la válvula, por el vacío? Y entonces dice que lo miraron así, se miraron los ingenieros y dice, vamos a probar. Y empezaron a ver y midieron la presión y se dieron cuenta que por allí perdía. Repararon todo, lo sellaron, como llaman los soldadores industriales, los sellaron otra vez el cordón y la arrancaron y fue. Me acuerdo como si fuera hoy cuando vino ese hermano a esta iglesia, aquí delante, cuando teníamos los bancos de metal, y me miró y me dijo, me pasó esto. Estábamos trabajando, yo escuché una voz interior, es que era insistente, la máquina pierde por el vacío. Y fui al ingeniero y yo no me atreví a decirle, al final le dije, oye, ¿no será que esto pierde por el vacío? Y fueron y miraron y era por allí. Me felicitaron y me mira y me dice, el Señor entiende de calderería. Estamos siempre aprendiendo. ¿Sabes qué aprendió él? A escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como escucharla. Aún en las cosas que a ti te parecen más insignificantes, aprendemos de Dios cada día. Y dice así, vamos a, ya leeréis la introducción, el paso que os doy, que hoy es un día especial. Hablamos a la gente nueva que ha venido a la iglesia. ¿Por qué quiero que la iglesia lo haga? Y los que estáis en casa, ¿por qué quiero que lo haga? Que lo hagáis. Porque mañana se lo tenéis que dar a otros. Y tenéis que ver en qué consiste y qué temas toca. Bueno, vamos a la página 5, a la lección 1. Lo otro, por favor, lo leéis en casa, todos. ¿Vale? Dice lección 1, no mirando atrás. Y el versículo lema que introduce la lección 1 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Todos conocemos el pasaje de Corintios. Estamos hablando de aquellas personas que han venido a Cristo, que recién han llegado a Cristo ahora. ¿Sabes? Que empiezan en sus primeros pasos y les dices, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Me llama mucho la atención porque estaba leyendo el pasaje y tengo unos libros del griego que lo leen en el original. Y hay dos interpretaciones. Hay una que es la que suelo compartirle a la iglesia, después veremos la otra que también llama mucho la atención, pero hay una que dice que el pasaje no está escrito en pasado, sino en presente continuo. Es decir, el original vendría a decir lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. Hay algunas interpretaciones de la Escritura que dicen
que al hablar en presente continuo es que nosotros estamos en continuo proceso de transformación. Las cosas viejas van pasando. ¿A cuántos les ha pasado en algún momento dado estar en los caminos del Señor, es tener el gozo del Señor, tener el Espíritu Santo, estar en la renovación de los dones, el Espíritu Santo derramar de su gracia sobre uno y de repente vas al trabajo y tienes un mal día en la oficina, como dicen, y empiezas a pegar 4 gritos como antes? Y entonces te das cuenta y dices, oye, ¿qué me está pasando? Pero si yo soy creyente. Porque dice que las cosas viejas van pasando. Entonces, a veces en las dinámicas y en los procesos que Dios tiene contigo, el viejo hombre y la vieja mujer a veces aflora y tú tienes que ir doblegándolo a la voluntad de Cristo. Es decir, si antes reaccionábamos de una manera, si hacíamos algunas cosas que no estaban bien, si continuábamos de una manera, a veces el cambio es abrupto, así, ¡plá! Pero hay veces que también Dios nos mete en procesos donde son los programas de la lavadora, ¿sabes? Cuando vas quemando etapas y la ropa no es que le das a un botón y ya sale limpia, sino que entras como en un programa, en un proceso que te va tratando, te va limpiando, te va moldeando, te va hablando. Y esos procesos muchas veces son situaciones que no son agradables. Procesos que implican pérdida, procesos de renuncia, procesos de sufrimiento, procesos de escasez. Tu fe es probada, de repente enfermas, de repente el trabajo escasea, de repente la vecina que empieza a incordiarte, de repente tu hijo en una etapa rebelde. Y entonces tu carácter y tu forma de ser, tu disposición de servir al Señor empieza como a ser apretada por te constriñe el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú entras en eso, puedes decir, mira, las cosas viejas van pasando. Dios emplea todo eso para ir ajustando tu vida y para que le conozcas más a Él. Pero cuando cogí el libro, el manual de griego, me gusta a veces leerlo, hay un erudito español que domina el griego, entonces él escribe todo el Nuevo Testamento y de alguna manera lo traduce al castellano. Según la versión de este hombre dice así, fijaos, así que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Esto me llama mucho la atención. Dice, es una nueva creación. Si alguno está en Cristo, el griego, según la traducción literal, es, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Entonces, quería decirte algo. Tú eres lo que la Biblia dice que eres. No lo que tú piensas o lo que el diablo o los demás piensen de ti, sino lo que la Biblia dice que eres. Y eso por fe también lo asumes. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Y luego dice, las cosas viejas pasaron. Y luego dice la traducción literal. Las cosas viejas pasaron y ahora las cosas nuevas han aparecido. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que si alguno está en Cristo, es como que Dios quiebra la línea de tu vida y rompe todo lo que era el pasado. Es como que lo separa de ti. Dice, y a partir de ahora tú entras en un camino nuevo, donde las cosas nuevas van a aparecer. Las cosas que el Espíritu de Dios te pone, las que va a poner delante de ti. Y cuando habla de cosas nuevas han aparecido, es no, la vida de Dios en ti. No podemos desgajar, no puedes separar todo lo que Dios hace en tu vida
sea de cualquier índole, tú no puedes separar una cosa de la otra. No puedes decir, bueno, esto es de mi testimonio, esto es de mis dones, no, sino que van apareciendo en su conjunto. Es como que Dios va volcando sobre ti las cosas nuevas que aparecen. Dice, las cosas nuevas que han aparecido. Me llama mucho la atención eso. Por eso te hablaba al principio, bueno, vamos a dar el curso del discipulado, hablaba de discípulo y qué es un discípulo. Mira, miraba una traducción y una de las que me ha parecido más ajustada a lo que somos, he leído un montón de definiciones, ¿eh? Dice, un discípulo es persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, nosotros lo que queremos hacer con esto es tener mayor conocimiento de Dios, sabiendo que las cosas viejas Dios las quebró y que las cosas nuevas van a aparecer en nosotros para que sigamos las pisadas de Jesús. Y según, escúchame esto, según la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, añade una cosa. Dice, persona que sigue, hemos dicho, persona que sigue y defiende las ideas, los métodos de alguien, de un maestro, de Jesús en este caso, ¿no? Pero la RAE añade, fíjate lo que añade, que sigue a otro, aun cuando vive en tiempos muy posteriores. Eso define la RAE. O sea, Jesús vivió hace 2000 años y después de 2000 años hay gente que le sigue. Eso es ser discípulo. Alguien que está aprendiendo la vida de él y que le está siguiendo sus pisadas. Y me llama la atención porque el pasaje que leíamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Empieza el versículo con algo que dice, de modo que si alguno está, ¿dónde? ¿En qué? Me tomé la molestia de mirar cuántas veces aparece estar. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Y cuántas veces aparece en los escritos de Pablo? Resulta que Pablo, en sus epístolas, en sus escritos, 25 veces dice estar en Cristo. 25 veces. Eso significa que para Pablo la idea de estar en Cristo era algo muy importante. Estar en Cristo, estar en Cristo. Y dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y luego estuve mirando lo que significaba, por qué aparecía la palabra nueva criatura es. Y resulta que en la época en la que vivía Pablo, los eruditos, los escritores, los intelectuales, los filósofos, los que escribían, utilizaban mucho las palabras nueva creación. Entonces, hay algunos que piensan que Pablo, que era un intelectual que le gustaba leer, si tú te acuerdas, en una ocasión en la Biblia dice, como algunos de vuestros poetas han dicho, y entonces cita a un poeta, ¿verdad? Como algunos de vuestros poetas han dicho, ¿no? O cuando cita al Dios no conocido y entonces da aquella disertación. Hay gente que se ha dedicado a estudiar la vida de los filósofos y ha llegado a la conclusión de que Pablo era un estoico, bueno, era una corriente filosófica de la época y demás. Él lo que era un creyente que conocía a Cristo y seguidor de Cristo. Y cuando dice nueva creación, es porque Pablo leía mucho y leía también a los intelectuales de la época y los conocía. Por eso dice, como algunos de vuestros poetas han dicho, resulta que no estábamos hablando de un poeta muy conocido, sino un poeta de nivel medio, que si alguien lo mencionaba o lo citaba, es porque era alguien que estaba acostumbrado a leer. Por eso Pablo leía
Y si te acuerdas cuando estuvo preso en la cárcel, va y le dice a Timoteo, ven, cuando vengas tráeme el capote, porque hacía frío, llegaba el invierno. Y dice, y tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Esto estando en la cárcel, Pablo, porque le gustaba leer. Le gustaba leer. Y claro, si en aquella época decían nueva creación todo el mundo, él toma esas palabras y las usa. Por ejemplo, habéis visto que hay muchas palabras que entran en una línea, en boga, y entonces todo el mundo las usa, ¿no? O sea, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas cuando empezó Internet hace 25 años? Los jóvenes no saben de qué va. Dice, pero antes no teníais Internet. Pues no. ¿Os acordáis de la expresión autopistas de la información? ¿Alguno se acuerda de eso? Cuando empezó Internet le llamaban autopistas de la información y eso era todo el mundo. Hoy, ¿qué palabras se han puesto en boga que todo el mundo usa en cualquier parte del mundo? Y que la iglesia adopta también. Por ejemplo, empoderar. ¿Sí o no? Hay que empoderar. La primera vez que oí esa palabra, yo no sabía de qué me estaban hablando. Bien, pues Pablo toma una palabra que era común, nueva creación, y siguiendo el concepto, es como que Pablo leía, la pone allí. El que está en Cristo es nueva creación. Era algo que los oyentes de la época podían entender. Una nueva creación, es que es nuevo. Dice, y las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos pueden decir que son nueva creación? Dice, eso somos, ¿no? Pero ¿dónde? En Cristo. ¿Por qué digo esto? Decía antes, 25 veces en los escritos de Pablo aparece en Cristo. Como por ejemplo, Filipenses 4, ¿qué dice? Filipenses 4, 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí aparece también en Cristo. ¿Lo veis? ¿Qué pasa? Iglesia, a veces se nos olvida que dice, no, es que todo lo puedo, perdona, todo lo puedo en Cristo. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Y entonces cuando está diciendo el pasaje, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Significa tener comunión plena, íntima con Él. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si tienes plena comunión con Dios, si vives por y para Él, si intentas seguir sus enseñanzas, es decir, estás siendo enseñado en su doctrina, puedes decir que eres un discípulo, ¿no? Si sirves al Señor, si le amas de todo corazón, si escuchas lo que dice, puedes decir, estoy en Cristo. Dice, y el que está así puede decir entonces, soy nueva creación. Nueva creación. Hecho a la imagen de Dios, como Él, siguiendo sus pisadas en todas las cosas. Estar en Cristo. Y me llamaba la atención porque podemos decir, oye, ser nueva criatura, presentarte como nueva criatura, que la gente pueda ver, oye, ¿qué le ha pasado a este? Lo veo diferente, lo veo transformado, lo veo distinto. Siendo la misma persona, te veo distinto. Eso es cuando Dios pone su sello en ti y tienes ese deseo de agradarle. ¿Qué ocurre? En ese proceso, iglesia, en el que somos transformados, hay veces, como decía antes, que fallamos. Somos humanos y a veces no hacemos las cosas como Dios espera que las hagamos. Dios te sigue amando igual y te sigue enseñando igual.
en ese proceso de cambio y de búsqueda de Él, para parecernos más a Él. ¿A vosotros os ha ocurrido hacer algo a sabiendas que estaba mal hecho y el Espíritu Santo venir y entristecerse y recordarte que no estuvo bien y tú sentirte mal por algo que has hecho o algo que has dicho? Bueno, eso forma parte del proceso de cambio. De esa manera es como el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y uno va siendo cambiado y cambiado y cambiado. Es como que produce en ti algo que tú mismo te sientes mal. Y quería decirte algo, mira, a medida que te vas acercando más a Dios, te repele más las cosas del mundo y del pecado. Y a medida que tú te vas alejando de Él, el mundo lo vas abrazando más y lo vas amando más. Entonces, cuando tú caminas en dirección a Él, es como que empiezas a darte cuenta de que las cosas que hacías no estaban bien. Hasta entonces, uno vivía de manera inconsciente ante el pecado. Pero Dios, que nos ama, es como que te va recordando y te va haciendo sentir que no estás actuando bien. ¿Sabes? Te va tratando y te va hablando y te vas dando cuenta. Te vas dando cuenta tú mismo de que no obras bien. Es como que, ¡pum!, te pones alerta. Yo explicaba hace unas semanas de alguien en Manlleu, me explicaba el pastor de Manlleu, que me llamó la atención. Dice que una mañana iba para el culto. Salía de su casa, le gusta llegar temprano a la iglesia, arreglar las sillas, limpiar un poco el lugar, estar allí a primera hora para recibir a los hermanos cuando llegan a la iglesia, saludarles, desearles buen día. Luego van llegando los hermanos, los ministerios, luego llega su esposa, arrancan el culto, pero le gusta estar pronto en la iglesia. Y dice que él cogió su Biblia, una mañana fría, iba para la iglesia caminando, iba a abrirla, y mientras iba por el camino se cruzó con una persona que iban así. Es una avenida, es una calle larga donde está la iglesia en nuestra, Manlleu, y hacía frío esa mañana, y mientras él iba hacia la iglesia una persona venía de frente. Entonces se cruzaron en la acera. Y cuando pasó de frente, él la miró a esta mujer. Era una mujer y le dijo: buenos días, que Dios te bendiga. Esta mujer, buenos días, buenos días. Y él entró en la iglesia, se puso a orar como siempre, preparó las cosas. Y cuando estaban en el culto, y él estaban allí, estaban alabando al Señor, estaban ministrando al Señor, esta persona entró. Esta persona a la que él había saludado por la mañana entró y se sentó a escuchar. Y cuando acabó el culto, esta persona fue a hablar con el pastor y le dijo: fue usted el que me saludó esta mañana, ¿verdad? Y él dijo: sí, sí, cómo no, ¿se acuerda de mí? Dice: sí. Y la mujer rompió a llorar. Y entonces le dijo lo siguiente, dijo: mire, yo me vine de Honduras aquí a trabajar a España. Dejé allá a mi marido, a mis hijos, me tuve que venir. La necesidad era mucha y me vine sola. Pasó un año, pasó dos, pasó tres. Y llevo tanto tiempo sin ir a casa. Y entonces ella cuenta, dice: un hombre empezó a hablarme. Y empezó a hablarme, y empezó a hablarme. Y yo la verdad no sabía qué hacer. Incluso trabajo de puertas para adentro, yo no tengo dónde estar. Añoro mucho a mi familia, estoy aquí muy sola. Y este hombre me dijo que me fuera a vivir con él. Y yo, esta tarde, yo iba a coger mis cosas, iba a irme a su casa. Y le estaba dando vueltas a eso, porque yo no me sentía bien. Y cuando esta mañana usted temprano
un día de frío, iba yo sola, no había nadie y me crucé con usted, no había nadie en la calle. Me dice, buenos días, Dios le bendiga. Hubo algo en mi corazón que sufrió un vuelco, como si se rompió. Y por esa razón yo vine. Y la mujer lloraba. Fíjate, a veces una palabra, no sé, el Espíritu Santo preparando las condiciones, es como que nos reintroduce otra vez al camino, ¿no? Qué importante es oírle. Somos nuevas criaturas para Él. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Él? Para Él, en Cristo, ¿vale? Y dice, soy nueva criatura. Cuando la Biblia habla de los que están en Cristo, se refiere a aquellos que han tomado la decisión más importante de sus vidas, la de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal. Mira, no hay otra decisión más importante que tú puedas tomar en tu vida que esa. A veces pensamos, no, la de casarme, la de no sé qué. Hay decisiones importantes. Hay decisiones que realmente nos van a marcar la vida, pero la única que te va a transformar es cuando tú decides entregarle tu vida a Cristo. Y quiero que sepas algo. Muchas veces no somos conscientes de la trascendencia de nuestras decisiones. No somos conscientes. Porque cuando a mí me presentaron a Cristo y lo acepté con todo mi corazón, yo no sabía hasta dónde me iba a llevar. Que Dios me iba a llamar a servirle. Que Dios me iba a llevar a otros lugares. Que Dios iba a llamar, tú y tu casa serviréis al Señor. Que Dios iba a llamar a mi casa siendo indigno. Que Dios iba a tocar vidas. Que Dios iba a restaurar de tal manera. Uno nunca sabe. Entonces, cuando tú tomas la decisión de servir a Cristo, vale, tú puedes decir, bueno, las promesas del Señor, esto dice, pero nunca sabes hasta dónde te va a llevar. O sea, nunca jamás en la vida. No sabes si Dios te va a llamar al ministerio, no sabes si Dios te va a llamar al ministerio a tiempo completo, no sabes si Dios te va a utilizar para restaurar vidas, para liberar a gente, para impartir los dones, para traer enseñanza, para que tu casa sea firme. No sabes si Dios va a llamar a uno de tus hijos para conquistar las naciones. No sabes. Simplemente tú le obedeces a Él y le sirves y le sigues, ¿no? Y dice, ese es el momento a partir del cual Jesús comienza a transformar esa vida y a llenarla de su gloria. Una vez que Él entra, ya nada es igual. Hay un antes y un después. Voy a comentar algo. Cuando yo era joven y tenía, me costaba afirmarme en los caminos del Señor a veces. Y tenía a veces esos brotes de rebeldía. Yo te voy a decir lo que a mí me pasaba. No quiere decir que a todos les pase igual. Yo sé que ustedes o vosotros sois más santos que yo. Había veces cuando estaba esperando en las promesas de Dios que no llegaban. Estaba esperando los cambios que no llegaban. Estaba esperando las cosas de Dios que no llegaban y estaba pasándolo mal, que decía, pues mira, es que yo no sé si esto vale la pena. ¿Sabes qué? Me voy a ir con mis amigos, me voy a ir al mundo y cuando la cosa cambie, yo ya vendré. Y no podía, yo ya no era igual. Me juntaba con mis amigos y notaba que ya es que no era igual. Yo ya no podía cambiar, porque no podía negar lo que Dios había hecho en mi vida. Entonces, ya no puedes cambiar, no puedes. Las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando Dios tiene ese propósito alto en tu vida, cuando Dios te llama a ti, ya llega un momento que ya no puedes volver a ser la que eras antes. Por más que tú quieras, no puedes, porque es como que Dios te atravesó y te cambió, te transformó para su gloria. ¿Escucháis?
¿Cuántas veces era un joven que decía, mira, Señor, es que me siento indigno de ir a tu casa, no es que no hago las cosas bien, me voy, cuando ya esté limpio ya iré, pero ¿dónde te vas a limpiar? Sino en su presencia y en su casa. Me pasó una cosa, cuando yo a los 20 años, 19, ya me iba a venir para España. Me convertí en una iglesia muy humilde, entregué al Señor, serví al Señor con todo mi corazón, me bauticé, cantaba para el Señor, hacía cualquier cosa para Él, lo amaba de corazón. Y un día, cuando yo ya supe que me venía para España a estudiar en la universidad, fui a la iglesia, me senté por atrás y recuerdo que en aquella época, país caribeño de mucho calor, cantaban una canción con bongos, con los timbales, con toda la percusión, muy latino, y empezaban a saltar, ¿no? Y realmente era una canción que tocaba, ¿no? Tocaba mucho, y la cantaban, en toda la zona del área del Caribe. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y cantábamos y aquello, no importaba que tú movieras las manos así con el sudor que ibas, eso daba igual. Adorábamos a Dios con todo nuestro corazón. Y recuerdo que cuando yo ya supe que me venía para España, estaba homologando los diplomas, los estudios que había hecho para entrar a la universidad acá. Empezamos a cantar esa canción en la iglesia. Y yo le dije al Señor esto, le dije, Señor, cuando yo vaya a España, yo sabré el sitio donde tengo que estar, la iglesia donde tengo que estar, cuando canten esta canción. Esto fue lo que le dije al Señor, me acordé. Entonces me vengo para España. Yo venía inflado como un pavo real. Abren la puerta así, voy a ver a mi madre, a mi abuela, a mis hermanos en el hall del aeropuerto de Barcelona, algo así. Las abrazo, me voy para mi casa, malgrado. No recuerdo, fue un día entre semana, pero el domingo me voy para la iglesia. Y yo dije, bueno, lo que pensé, ¿no? Yo cuando entre por la puerta de la iglesia, van a cantar, bueno es alabarte, Jehová. Y entré, me senté atrás de todo, aquí en la calle Bellaire, ¿te acuerdas? Local pequeñito, la columna aquella en medio. Me siento atrás de todo. Y cantaron, pues no cantaron nada. Me senté allí, salí de allí y dije, ¿y esto qué es? Nada acostumbrado a lo que yo estaba habituado. Nada. Además, no conecté en nada. Yo vine a la iglesia de Malgrá y como vine me fui. Sí, me fui. Nada. Además, cuando partieron el pan y el vino, dije, bueno, voy a tomar el pan y el vino. Claro, en América, culturalmente, allí en la iglesia no se bebe nada de alcohol, cero. Y en aquella época los pastores echaban mosto, pero mosto con alcohol. Y cuando yo pruebo el vino, un choque cultural, aquello sí fue decir, la iglesia, claro, me asusté, digo, ¿esto qué es? ¿Esto es una secta? ¿Esto qué es? Encima beben alcohol. Y me fui, dije, ¿dónde están las asambleas de Dios? Esas asambleas de Dios, me convertí allí, dije, pregunté y tal, y fui a la iglesia a Barcelona y estuve 2 años yendo a la iglesia a Barcelona. Pero claro, yo solo iba el domingo. Y la relación con la iglesia, con los hermanos era, yo llegaba cuando el culto había empezado y me iba antes de que acabase. Entonces yo no saludaba, siempre saludaba a los que estaban por allí por la puerta, pero como estaba el culto no podíamos hablar. Y como yo me iba antes porque tenía que coger el tren, no conocía a nadie. Un día me enteré que me llamaban el hermano Cohete. Dice, porque es que sale, porque tenía que coger el tren. Y un día me voy a ir, recuerdo que yo ya me iba a ir, como siempre hacía, y alguien me agarró y me dijo, vente a mi casa a comer. Eso tiempo después. Pero antes de eso me ocurrió algo.
empecé a enfriarme, de no tener comunión con la iglesia, de no tener comunión con los hermanos, de solo ir el domingo a escuchar la palabra y yo llegaba tarde, ya había arrancado la alabanza y me iba antes y yo no tenía nada de nada, ningún arraigo, nadie me conocía, nadie conocía mi nombre, yo no conocía el nombre de nadie. Y estuve 2 años yendo. Y no era una iglesia tan grande, eran 100 personas, pero como se daba esa circunstancia que yo llegaba empezado y me iba antes. Y entonces un día iba en el tren, ya no podía más y le dije, Señor, yo ya desde casa dije, hoy es el último día que yo voy a la iglesia. Voy a estudiar, voy a casarme, voy a tener familia, voy a hacer tal. Y cuando ya esté más o menos estable, yo volveré a tu casa, pero yo no vengo más. Y yo fui con esa idea. Y me monté en el tren, ¿sabéis por qué? Porque yo dije, yo, Señor, voy a despedirme de tu iglesia. Nadie sabía nada. Llegué como siempre, la alabanza ya había empezado. Me senté detrás. Y ese día la que ministraba la alabanza, la salmista, se puso delante y dijo, tenían culto por la mañana y por la tarde, yo solo iba por la tarde. Y dijo, esta mañana ha estado aquí un hermano de la República Dominicana y nos ha enseñado una canción y queremos enseñárosla. Y cuando veo que empiezan a tocar y empieza a cantar, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Cuando yo escucho eso, enseguida me viene la oración de aquel joven sentado en la parte de atrás de la iglesia, que dijo, cuando yo vaya a la iglesia y yo escuche esta canción, yo sabré que tú me quieres allí. Y recuerdo que rompí a llorar como un niño. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O como decía la versión literal, y ahora las cosas nuevas han aparecido. Entonces, yo ahí me di cuenta. Era como que Dios te estaba diciendo, oye, yo estoy aquí. Aunque tú no me sientas, aunque tú no me veas, aunque no escuches mi voz, aunque a veces te enfríes, aunque a veces te parezca que me olvidé de ti, aunque lo estés pasando mal, aunque creas que yo no te escucho, yo estoy aquí. Y yo ahí me di cuenta que yo no tenía que mirar para atrás, sino que tenía que mirar, enfocarme hacia lo que tengo por delante. Eso es lo que viene para nosotros como iglesia, lo que viene para ti, para tu vida, para que puedas comprobar que Dios es fiel. Dice, las cosas nuevas han aparecido. Y te puedo explicar experiencias que cada uno de nosotros puede explicar las suyas, las cosas que ha vivido, que has visto que, oye, pues Dios sigue estando aquí. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo Él. Amén. Las cosas nuevas han aparecido. Con esto quiero acabar. Acuérdate, esa es la versión literal, te hablo. Francisco es un erudito español, un hombre muy conocido. Él es licenciado en química, pero es experto en hebreo y lo escribe literal. Dice, cuando dice, la traducción nuestra es aquí todas son hechas nuevas, dice, las cosas nuevas han aparecido. Es como que si Dios trae algo nuevo hacia ti, dice, sobre ti ha amanecido su luz. Entonces, es como que te vas encontrando cosas nuevas en el camino y Dios te va visitando y te va ungiendo para su gloria. Amén.
para su gloria. Así que Dios lo pueda hacer. Y vamos a acabar la lectura. Esta dice, una vez que Él entra ya nada es igual. Hay un antes y un después. Dios quiere que yo tenga una visión clara de mi vida. Efesios 1, 16, 18. Dice, Él me creó con propósito y voy hacia una meta. Mi encuentro con Él es apenas el comienzo. Dios tiene algo mucho más grande preparado para mí. Es importante tener esto claro para poder, ¿qué dice? Mira, yo no creo, es que si no nos vamos, apagamos la luz y nos vamos. Dios no te llamó para sentarte ahí y ya está. Es que no. Sino Dios te llamó para que su gloria se manifieste a través de ti. Es como que Dios te transforma para algo nuevo y lo hace Él. Que Dios lo haga, ¿no? Que te transforme así. Y las cosas que estén por aparecer, que aparezcan, Señor. Aún los milagros de Él, las cosas extraordinarias de Él. Que Dios te pueda sorprender. Me salió Noemí lo sabe, me salió un bulto aquí en la pierna, quiste sinovial. Se me rompió el ganglio, se me rompió. Empezó a perder líquido y se hizo como un garbanzo aquí. Entonces fui al traumatólogo y me dijo el traumatólogo lo siguiente, me dijo, dice, mira, esto hay que operarlo porque esto va perdiendo líquido y cada vez se te va a hacer más grande. Empezó a crecer y se me hizo una pelota que parecía una pelota de ping-pong aquí en la pierna. Era feo. Yo iba a la playa porque me daba igual. Digo, ya uno es feo, más no se puede arreglar. Voy con esto aquí. Y si alguien me mira, digo, sí, lo tengo, ¿y qué? ¿No? Cada vez más grande me daba. No, pero la verdad es que me daba vergüenza. Porque a veces, alguna vez, estábamos a lo mejor los hermanos a algún lado y me decían, oye, ¿y eso? Y quita. Y voy y le pregunto al médico, ¿y esto se puede reabsorber? Y me dice, ¿cuánto tiempo llevas con esto? Digo, 1 año. Dice, ya no, imposible, eso hay que operar. Si no, eso se te va a hacer cada vez más grande. Estaba un domingo aquí, compartiendo la palabra del Señor, y cuando nos íbamos a ir, el Señor, en palabra de ciencia me da y dice, el Señor tocó tu pierna. Yo no sabía quién era. El Señor tocó tu pierna, porque a veces Dios te da palabra y no sabes para quién es. La semana pasada, el domingo pasado, me vino una hermana que me parece que he hablado con ella 1 o 2 veces, no más. Y me vino a hablar, me dijo, mire, pastor, tengo que hablar con usted. Sí, hace 2 domingos usted dio una palabra. Y usted dijo, no te preocupes, el Señor te va a bendecir, lo que tú has pedido, Dios te lo va a conceder. Dice, yo me tomé esa palabra para mí. Dice, es una cuestión administrativa. Yo me tomé esa palabra para mí porque estaba pendiente de arreglar los documentos de mi hijo y de mi esposo. Me dijo el abogado que eso lo iban a denegar. Entonces yo, cuando usted lanzó esa palabra, pastor, yo la tomé y dije, yo lo creo, Señor, yo lo creo. Y entonces me vino el domingo y me dijo, le vengo a decir que le vino aprobado. Y la mujer saltaba de gozo. Dice, pero es que era imposible. El abogado me dijo que es que no me lo iban a dar. Pues se lo dieron. Bueno, cuando Dios tiene un propósito, lo cumple. Y el propósito de Dios lo da. Bueno, lancé la palabra en fe. Dije, aquí alguien tocó la pierna. Bueno, vamos a casa. Estuvimos los hermanos un día comiendo en una piscina y demás. Y cuando me voy a casa, llegué cansado. Esto no lo haga, joven. Pero llegué cansado. Entonces, tengo una mesita delante de la tele y puse los pies allí. Me senté así y digo, qué bien. Y me miro la pierna y me miro y me incorporo así y el bulto no lo tenía.
Y miro a Noemí y me mira a ella y me dice, sí, ¿verdad? Es que yo te estaba viendo y dices, ¿dónde está el bulto? Digo, eso digo yo. Pues cuando el Señor hace esas cosas, las cosas nuevas, escúchame, han aparecido. Oramos. Vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias por tu palabra, que sea amén. Señor, ayúdanos, Señor, a ser hacedores, Señor, y no tan solo oidores. Que podamos ponerlo en práctica, Señor. Que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, llévanos ahora en paz y en bendición a nuestros hogares. Te lo pedimos todo en esta hora y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Que el Señor os bendiga.